Es decir, al 31 de diciembre pueden haber habido gastos devengados, que yo no sé. Por ejemplo, un gasto que normalmente llega a posterior del cierre de mes, ¿cuál es? ¿Qué nos llega a posterior del cierre de mes? En sus casas normalmente. El consumo de luz, de agua, ¿no es cierto? Yo no sé exactamente cuánto consumo, salvo que todos los meses tuviese pues una tarifa plana en la cual vas a pagar lo mismo. Pero los perceptores de renta de tercera categoría tienen un tema especial, porque cuando, por ejemplo, pagan la energía eléctrica, ellos no pagan como nosotros, ¿no? No pagan solamente la energía. Ellos pagan energía, pagan demanda, pagan energía máxima en hora de punta, energía máxima en descanso, parada rutina que le llaman cuando es que el sistema no está enlazado. O sea, su recibo de, digamos, de energía eléctrica es mucho más detallado, trae una serie de conceptos, ¿no? Entonces el contribuyente diría, oye, pero yo no puedo provisionar, yo no sé cuánto es ese gasto, entonces ¿cómo yo me lo voy a deducir? Hay contribuyentes que hacen aproximaciones y lo deducen en el ejercicio que devenga, pero la norma les da una salida, ¿no? Cuando dice, en aquellos casos a que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto y la SUNAT compruebe que no implica la obtención de un beneficio fiscal, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio en la medida que dicho gasto sea provisionado contablemente y pagado antes de su cierre, ¿no? Entonces, mientras que yo pueda hacer la provisión, ¿qué cosa es una provisión contable? A ver, un contador, ¿qué es una provisión contable? Una provisión es una consideración de un concepto que aún no se ha realizado. ¿Algo más específico? ¿Qué es una provisión? Los contadores tienen hasta una norma de como de 80 páginas para saber qué es una provisión. Una provisión es, en específico, la posible aproximación de un gasto. En general para un contador, ¿no? Es la posible aproximación de un gasto. No es el gasto como tal. Digamos, en lenguaje sencillo, es eso, ¿no? Entonces, cuando yo hago una provisión es, yo sé que voy a gastar, pero aún no sé cuánto, ¿no? Entonces, los contadores tienen en la cabeza, cuando les hablan de provisiones, varios escenarios, ¿no? Si es posible, probable, y según eso, hacen registros contables. En este caso, si yo consumí la luz, ¿qué es lógico? Que me la vayan a cobrar, y por lo tanto hago una provisión. Una provisión, ¿qué cosa es? O yo no sé cuánto me van a cobrar, pero me van a cobrar algo, ¿no? Entonces, como tengo un histórico, hago una provisión. Y pagarlo es pagar el valor verdadero del recibo, en este caso, ¿no? Pero ¿qué señala este párrafo que también tenemos que destacar? No solamente basta que haya un gasto que no lo hayas conocido. Porque ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo, ya sé que mi resultado del ejercicio es pérdida, o sea, no tengo impuesto a pagar, ¿no? Porque he tenido una pérdida. Y sé que si me llega una compra de una mercadería el 31 de diciembre, o un gasto, perdón, un alquiler, una maquinaria que me ha costado $100,000, ¿qué va a hacer? Va a terminar de incrementar mi pérdida, ¿no es cierto? Pero en el escenario de las pérdidas, como vamos a ver también en esta sesión, una pérdida puede ser arrastrable permanentemente o puede tener 4 años como máximo para arrastrar. Entonces, si yo reconociese ese gasto en mi ejercicio, empezaría a computar para ese ejercicio. Pero ¿qué tal si yo le digo a mi proveedor, o yo simplemente la factura que recibo la pongo el sello el 1 de enero? Ya lo pasé un año más, ¿no es cierto? De algún modo ya le gané un tiempo al arrastre para la pérdida, si fuera el caso, ¿no? Entonces, si la administración comprueba ese hecho, entonces ya no sería aplicable eso de que sea provisionado y pagado en el ejercicio que se deduce. Tendría que ser reconocido cuando se devengó, porque tú conocías el comprobante y sabías cuál era el valor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si es que hay algún hecho que fuerce o que obtenga una ganancia, un hecho para disminuir la base imponible, por ejemplo, entonces eso no será reconocido, ¿no? Tiene que ser probado. Ahora, por casos prácticos, nosotros hemos visto el de una empresa de alquiler de maquinaria, una minera que tenía una empresa de alquiler de maquinaria, ¿no? Cuando vemos al año siguiente, deducido, cuarto por creo que como $300,000. Pero ¿qué decía el contribuyente? El contribuyente decía, no, pero yo no recibí ese comprobante, entonces ¿cómo voy a saber yo cuánto debía? Pero cuando vamos a los rechequeos,
se ven las notas de comunicaciones vía mail, que ya le dice, te estoy sacando una factura por el día 31 con este monto. O sea, ella sabía que iba a llegar la factura, sabía el monto, sabía todo, por lo tanto no podía hacer este diferimiento, ¿no? Aquí les han planteado un caso práctico bastante sencillo, que dice, ventas brutas es el ingreso bruto con la imaginación de cualquier bien, y lo cuantifican en 700.000 soles. ¿Y qué le descuentan? Las devoluciones, bonificaciones, descuentos, conceptos similares, que es lo que hemos conversado, por 35.500, y a las ventas brutas o ingresos brutos, cualquiera de la denominación es igual, ¿qué obtenemos? Ventas netas o ingresos netos para la denominación de bien de 664.500 soles. A eso que le vamos a traer el costo de ventas, que para este caso, digamos, sería un costo de adquisición por 396.500. ¿Qué nos da de resultado? La renta bruta. Entonces, me estaban preguntando en el intermedio si en una de sus presentaciones, aquí dice, ¿no? Renta bruta es igual a ingresos brutos menos costo computable. Y me decían, pero sería apropiado que pongan en vez de ingresos brutos, ingresos netos, ¿no? Acá lo ven en el ejemplo. Al ingreso neto es al que recién le traen el costo de venta o el costo de adquisición, y ahí obtenemos la renta bruta. Asumo que cuando han formulado la presentación ha estado el ideal de que no había ni descuentos, ni bonificaciones, ni nada de eso. Entonces, si no existiesen los 35.500, las ventas brutas serían iguales a las ventas netas, por tanto deducibles, ¿no? El costo posterior y obtener la renta bruta, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, entonces continuamos. Una de las bases jurídicas un concepto a tomar siempre es el principio de causalidad. Muchos hemos tenido la formación de, al momento de llegar a fiscalizar a un contribuyente, preguntarnos qué cosa es el principio de causalidad, porque ¿de dónde sale esto, no? Asumo que por la denominación causalidad es por qué motiva la causa. Entonces la causa puede motivar por varias cosas, pero debe haber alguna forma de establecer parámetros y no dejarlo a la libertad de cualquiera de las personas asumir qué cosa es o no deducible. Porque el principio de causalidad está referido a ¿qué? A la posibilidad de deducibilidad de un gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a ver el principio de causalidad? Cuando hablemos de costos o de gastos. De gastos. Porque los costos son deducibles bajo el principio de causalidad. No, ¿no es cierto? Son deducibles bajo ¿qué hecho? Cuando lo relacionamos con ¿qué? Con un ingreso, ¿no es cierto? Entonces, acá hay otro distingo. El costo lo relacionamos con el ingreso. El gasto no necesariamente está referido al ingreso. Pero acá tenemos otro término. El principio de causalidad, ¿a quiénes afecta? A los gastos. Y como les mencioné, el Tribunal Fiscal ha sido totalmente claro en ese sentido. La renta neta, con el artículo 37, que habla del principio de causalidad, está referido a los gastos. Ojo, gastos. Entonces, no vaya a ser que, por ejemplo, nos digan, oiga, y el costo de adquisición resultó ser no causal. No causal, o sea. El Tribunal Fiscal, en los inicios de las administraciones, siempre hay problemas respecto a eso, ¿no? Y recordemos que en algún momento la administración tributaria, cuando empieza a hacer las intervenciones masivas, salen al campo tanto contadores como profesionales de otras áreas. Entonces, digamos que no vieron las clases del CAC como ustedes, entonces el X profesional dice, no, pues no puedes deducirme el costo porque no es causal. Entonces el tribunal leía y le dice, pero el costo no es causal, ¿qué me está hablando? Los gastos no son causales, si es el caso. Entonces ya ustedes no van a cometer ningún error cuando les toque irse a hacer su auditoría,
Ya saben que solamente el principio de causalidad lo tocarán con el tema de los gastos. El costo per se con el ingreso podría ser reducible, siempre y cuando sea sustentado, ya lo veremos también. Entonces, el principio de causalidad que dice gasto, ¿qué genera? Una relación causa